El presente problema dice de la siguiente forma: un asta de densidad uniforme, se refiere a esto, y de 0.4 kN, es decir, el peso del asta pesa 0.4 kN, como se indica ahí. Dice que está suspendida como se muestra en la figura. Esta sería la figura. Dice calcule la tensión en la cuerda, se refiere a esta cuerda, y la fuerza que ejerce el pivote en A, es decir, la fuerza que se ejerce en el punto A sobre el asta, es decir, sobre ese elemento. Entonces vamos a realizar un esquema para realizar lo que es la suma de momentos, puesto que para encontrar las incógnitas debemos emplear lo que es suma de momento igual a 0, que va a ser la primera condición de equilibrio, y las otras condiciones serían suma de fuerza en el eje X y suma de fuerza en el eje Y. Entonces, acá tenemos el esquema. Tenemos que explicar lo que es los brazos que se han formado desde el punto A. Desde el punto A se han formado los siguientes brazos. Si nos damos cuenta, acá se forma un triángulo rectángulo con un ángulo de 50 grados. Entonces, nosotros sabemos lo siguiente, que este sería el cateto opuesto y este sería el cateto adyacente y esta es la hipotenusa. Tanto seno como coseno trabajan con hipotenusa y trabajan con cateto opuesto y con cateto adyacente respectivamente. Seno con opuesto hipotenusa, coseno con el adyacente y la hipotenusa. Entonces, este brazo de acá realmente sería esta distancia, porque es desde el punto A hacia la tensión. Por lo tanto, sería cateto opuesto, por lo tanto ocupamos seno. Por eso que es 3/4 L seno de 50. ¿Y por qué estos serían con coseno? Porque estos están en el cateto adyacente y ahí ocupamos coseno. Entonces, esta fuerza está justo en el centro, es decir, a la mitad, L medio por coseno de 50, y esta otra fuerza está a L, ¿no es cierto? Al descomponer sería L coseno de 50 grados. Aplicando lo que es la suma de momento en el punto A igual a 0, esto queda de la siguiente forma. Primero comencemos con lo que es la fuerza, que es la tensión. Entonces, la tensión va a hacer que esto gire en este sentido, así ya, y sería en el mismo sentido de acá. Por lo tanto, el signo es positivo. Sería positivo y sería lo que es la tensión por lo que es 3/4 L seno de 50 grados. Cerramos. Acá tenemos el punto A y tenemos esta fuerza. Entonces, esto va a rotar así. Esa rotación sería con signo negativo, sería lo que es la fuerza, que son 400 newton, ¿no es cierto? Y esto lo multiplicamos por el brazo, que son L medios por el coseno de 50 grados, como pueden apreciar ustedes. Continuemos. Tenemos esta otra fuerza, que está a ese brazo, y la fuerza estaría desde el punto A hacia acá. Entonces subimos esto y gira así. Fijo ahí, gira para acá. Signo negativo, porque es contrario a ese giro. Entonces serían los 2000 newton, que es la fuerza, multiplicado por lo que es el brazo, que es L coseno de 50 grados. Y esto lo igualamos a 0. Continuemos. Entonces tenemos planteada esta ecuación y la idea ahora es poder eliminar lo que es L, 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 y la idea también es eliminar el 4 y el 2. Entonces vamos a amplificar por 4 sobre L. Entonces, al amplificar por 4 sobre L, esto va a quedar de la siguiente forma. Vamos a copiar acá para ver cómo queda. Entonces, lo que es el 4L multiplica a cada uno de estos términos. Al primero,
al segundo, al tercero y también al cero. Se puede destacar que acá se produce un 0, porque todo número multiplicado por 0, eso da 0. Acá se cancela lo que es el L con el L y quedaría el 2000 negativo, el coseno de 50 y el 4. Acá se cancela el L con el L, se cancela el 2 con el 4. El 2 está contenido dos veces en el 4, por lo tanto esto quedaría como 2. Acá se cancela el 4 con el 4 y la L con la L. Por lo tanto, en ninguna de las expresiones va a existir un denominador. Entonces, lo que no ha sido tachado lo escribimos acá arribita. Entonces, acá vamos a aplicar lo que es propiedad conmutativa para ordenar esto. Lo vamos a escribir de la siguiente forma. T es la incógnita, entonces conviene que quede T por 3 seno de 50. Acá da lo mismo, pero este 2 no me gusta acá, lo voy a pasar adelante. Va a quedar menos 2 por 400 por coseno de 50. Entonces acá la idea es multiplicar el 2 por el 400. Acá queda 4 por menos 2000. Entonces puede quedar menos 4 por 2000, que es lo mismo, por coseno de 50. Y esto lo igualamos a 0, ¿no es cierto? La idea es despejar t, entonces t por 3 seno de 50 lo dejamos a este lado, y a este lado de acá pasaría este sumando y este también sumando. Entonces sería 2 por 400 por coseno de 50 grados. Después este también pasaría sumando, que sería 4 por 2000 por coseno de 50. Ya, entonces, como este está multiplicando, pasa dividiendo todo esto de acá. Entonces va a quedar que t va a ser igual, todo esto de acá lo copiamos aquí, y todo esto lo dividimos en esta cantidad. Entonces sería 3 por seno de 50 grados. Entonces acá tendríamos lo que es la tensión. Ingresando esto en una calculadora, recuerde que primero la línea de fracción y después podemos escribir en el numerador, es decir, la parte superior de la fracción, 2 por 400 por coseno de 50 más 4 por 2000 por coseno de 50. Bajamos y abajito en el denominador escribimos 3 por seno de 50, presionamos el igual y obtenemos el resultado. Y el resultado sería 2461.36 aproximadamente. Esto se mide en newton. Y ahí tendríamos la solución de la tensión. Al aplicar la suma de fuerzas en el eje X, es decir, las que son horizontales tenemos las siguientes. En A tenemos una que viene hacia acá y otra que va hacia acá, es decir, AX y T. En A, que sería el punto A, tenemos la reacción hacia acá y hay una que va hacia arriba. Ahora, en algunos casos puede ser que la que esté hacia arriba realmente esté hacia abajo. Eso sucede cuando el resultado de ahí es negativo. Si yo lo planteo hacia arriba y me da un número negativo, quiere decir que estaba hacia abajo. Puede que suceda eso. Entonces, hacia el lado tenemos el AX positivo. Lo escribimos positivo como AX. Y negativo tendríamos el T, que es ese número, que serían los 2400. Bueno, es 2461. Punto 36, ¿no es cierto? Esto es igual a 0, entonces el AX sería igual a 2461.36 newton. Y ahí estaríamos. Bueno, pasemos ahora a la suma en el eje vertical. En el eje vertical tenemos el AI, que es positivo, el menos 400 porque está apuntando hacia abajo, tenemos el menos 2000 porque también apunta hacia abajo, y nada más. Eso sería igual a 0.
Entonces, el ahí sería el siguiente valor numérico. Sería la suma de 400 con 2000, es decir, serían 2400. El 400 pasa sumando y el 2000 también pasa sumando y nos daría un valor de ahí de 2400 newton. De esa forma tenemos la otra solución. Tendríamos el AX, el AI y la tensión. Bueno, ahora vamos a dejar propuesto un problema para que lo resuelvan ustedes. Acá tenemos el problema que vamos a dejar para que lo resuelvan ustedes con la respuesta, que es lo que se pide, lo que es la tensión, la componente de A en X y la componente de A en el eje Y. Bueno, la retroalimentación sería de la siguiente forma. Trabajamos con el tablón acá, entendiendo lo siguiente. Si acá tenemos 35 y acá tengo 90, por ende acá debiese tener 55. 35 más 55 más 90 suman 180. Por otro lado, como tengo 35, acá formo una especie de Z, que sería ahí, ahí y acá. 35. Entonces, si tengo 35 acá, vamos a poder descomponer la fuerza de 300 y de 1500. Acá sería 300 coseno de 35 y acá 1500 coseno 35. Puesto que ese ángulo se repite ahí, se repite ahí. Y como están adyacentes al ángulo, sería por coseno. Entonces ahora vamos a aplicar lo que es suma de momento en A igual a 0. Recordemos que como este está en la mitad del tablón, estaría a 3 metros, puesto que el tablón mide 6 metros. Sería 300 coseno de 35 por 3 metros, gira así, negativo. Lo mismo para el 1500. Ahí, así, negativo también. Sería 1500 coseno 35 por 6, que es el largo del tablón. Mientras que la tensión está a 2 metros, giraría así, entonces sería T por 2, lo cual es 2T igual a 0. Entonces, mantenemos el 2T y pasamos esta expresión y esa expresión sumando. Las mantenemos y como el 2 está multiplicando, quedaría dividiendo. Ahora, si ingresamos esto a una calculadora, obtenemos esa cantidad. Bueno, en calculadora, fracción primero, escribimos eso arribita y abajo el 2. Es decir, en el denominador el 2, presionamos el igual y obtenemos el resultado. Ahora, para poder calcular la suma de fuerza en X igual a 0, tenemos la componente AX y la componente TX, que no está dibujada acá, pero está aquí. Tenemos 55 grados, recuerde que este medía 55, que sería la tensión. Acá tendría la componente en X y acá la componente en Y. La componente en X sería T coseno de 55 y la componente en Y sería T seno de 55. Utilizamos la de X. Este sería positivo y el de acá negativo. Entonces por eso que queda AX menos 4054.80 por coseno de 55 igual a 0. Pasa sumando y al ingresar esto en una calculadora nos da ese resultado. Faltaría lo que es la componente AI. Entonces debemos realizar suma en AI ahora. Voy a borrar esto y lo voy a hacer en este sector de acá. Esto quedaría de la siguiente forma. El AI positivo, la componente en Y también positiva, va hacia arriba. Los 300, que se ocupa solamente la que está apuntando hacia abajo, negativa. Lo mismo, los 1500, la que está apuntando hacia abajo, negativa también, igual a 0. Porque recordemos que acá la descompusimos para poder aplicar lo que es sumatoria de momento. En la sumatoria de fuerzas verticales se ocupan las que van hacia abajo y las que van hacia arriba. Ahora, resulta que acá este y ese pasaron positivos y ese pasó negativo. Pero al ingresar esto a una calculadora da negativo. Y el hecho es porque yo pensé que la reacción era hacia arriba y no, la reacción es hacia abajo. El motivo es porque la tensión de la cuerda está bastante apegada al punto A. Si esta tensión estuviera más apegada hacia D, sería como lo he planteado yo y como dio en el problema anterior. Bueno, muchas gracias, nos vemos en la próxima.